La Casa Blanca hoy confirmó oficialmente su cambio total de política hacia Ucrania y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos restableció todas las sanciones contra el petróleo ruso. En el equipo de Donald Trump declararon que los rusos están mintiendo descaradamente sobre supuestos acuerdos en Alaska entre Trump y Putin. Y hoy, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, de repente admitió que sí, Rusia realmente estuvo engañando a todos durante casi un año entero, hablando de un supuesto acuerdo firmado en Anchorage. Y hoy, Lavrov declara que las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de que durante la reunión entre Putin y Trump en Alaska no se alcanzaron acuerdos, requieren aclaración, porque en el Kremlin se niegan a creer que Estados Unidos les haya dado la espalda. Anteriormente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró que a nivel oficial hubo un cambio en la postura de Washington respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania. Trump se negó a ser un mediador neutral y se declaró partidario de Ucrania. Y hoy, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reanudó todas las sanciones contra el petróleo ruso que estaban vigentes antes de la guerra en Medio Oriente. Y es importante que este cambio de postura de Trump ocurra precisamente ahora, antes de la cumbre de la OTAN. En este sentido, el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, confirmó que en la próxima cumbre en Ankara, el 7 y 8 de julio, todos los miembros anunciarán algo que teme mucho el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, por ejemplo, como mencionamos en el episodio anterior. Ya saben que, gracias a las aportaciones de los miembros de la OTAN, el presupuesto militar de Ucrania este año se igualó al presupuesto militar de Rusia, lo cual era muy difícil de imaginar hace apenas unos años. Y en este contexto, el halcón belicista Yastrevánok llama al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a dejar de lado la diplomacia mediada por Estados Unidos y comenzar una escalada en Ucrania en respuesta a la serie de dolorosos ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Rusia, incluso hasta el uso de armas nucleares. Según él, de todos modos, ya no hay nada que perder. Pero en ese momento, en Crimea se declaró oficialmente el estado de emergencia y la fila para salir de Crimea por el puente de Kerch ya suma 2.500 automóviles. Pero curiosamente no hay filas para entrar a Crimea. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban al canal, le den like al video y dejen cualquier comentario debajo de este video. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora en cuanto las recibimos. Esa fue la introducción, ahora vamos a analizar todo en detalle. Entonces, la dirigencia del Kremlin no puede recuperarse del shock después de que Estados Unidos y el propio Donald Trump comenzaran su giro brusco hacia Ucrania. De hecho, los más impulsivos en Moscú ya están tan desesperados que le exigen a Putin atacar a Ucrania con armas nucleares y que pase lo que pase, porque según ellos ya no puede empeorar más. Vamos a analizar esta situación cronológicamente, quién miente, quién no miente y cómo los rusos durante casi un año engañaron a todos contando sobre supuestos acuerdos en Anchorage. El jueves 25 de junio, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, hizo una declaración importante sobre el cambio de la posición oficial de Washington respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania. Y según las palabras de Macron, Estados Unidos aprobó por primera vez el texto de un documento que cancela su estatus de mediador neutral y establece un apoyo total al Estado ucraniano. Él declaró que, a partir de este momento, Estados Unidos dejó por escrito que ya no es un mediador neutral entre Ucrania y Rusia. No, ellos claramente toman una posición específica, es decir, la de Ucrania. Además de la declaración política, el nuevo documento, es decir, el documento final de la cumbre del G7, confirma la dirección concreta de la ayuda estadounidense. Estados Unidos se compromete a continuar el apoyo militar y energético a Kiev y a aumentar la presión de sanciones sobre Rusia. Pero, objetivamente hablando, cuando el presidente de Francia o el de cualquier otro país habla sobre un cambio en la posición de Estados Unidos de América, por supuesto que se puede dudar de tales conclusiones. Pero hoy Washington solo demostró que Macron tenía razón y no mintió. Las sanciones petroleras de Estados Unidos contra Rusia vuelven a estar en vigor a partir de hoy. Después de que expirara el periodo de excepciones que Washington implementó temporalmente debido a la situación en el estrecho de Hormuz, ahora han sido canceladas y eso es todo. Y ahora, todas las sanciones de Estados Unidos contra el petróleo ruso han vuelto. Además, los precios del petróleo ruso se desplomaron bruscamente, ya están por debajo de los $50 por barril,
Y en consecuencia, esa ventana de oportunidades para los rusos pues se ha cerrado. Les recuerdo que el 12 de marzo de este año, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia general que permitía la entrega y venta de petróleo y productos petroleros rusos. Las autoridades de Estados Unidos emitieron este permiso en un intento de aliviar la escasez de oferta de petróleo y los altos precios provocados por el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán. Después, Donald Trump extendió varias veces esta suspensión de sanciones, pero ahora ya no es necesario y todas las sanciones contra Rusia han sido restablecidas en su totalidad. Así que la buena racha de Putin no duró mucho. Pero la verdadera histeria en el Kremlin la provocó la declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Él declaró que los acuerdos entre Vladimir Putin y Donald Trump en Anchorage, de los que los funcionarios rusos hablaron en repetidas ocasiones, en realidad nunca existieron. Y los rusos mentían cínicamente y siguen mintiendo. En agosto del año pasado en Alaska, donde el presidente ruso se reunió en persona con el presidente estadounidense por primera vez desde el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, según Rubio, solo se hicieron propuestas. Cita: en Alaska no hubo ningún acuerdo, solo hubo una propuesta, pero no se llegó a ningún acuerdo. Es decir, júzguenlo ustedes mismos. Si hubiera habido un acuerdo, la guerra ya habría terminado hace mucho tiempo, lo cual es obvio. Pero es importante recordar que el propio Kremlin nunca especificó qué acuerdos se alcanzaron en Alaska ni a qué se refería exactamente el Kremlin con el espíritu de Anchorage. Aunque las fuentes aseguraban que Vladimir Putin partía de la idea de que Trump estaba de acuerdo con la entrega total del Donbass por parte de Ucrania, incluida la región de Donetsk, que el ejército de la Federación Rusa sigue controlando solo en un 80%, según una fuente del Washington Post, en Anchorage, Vladimir Putin exigió que se transfirieran al control ruso las 4 regiones de Ucrania que el Kremlin anexó en 2022 y más tarde suavizó sus exigencias e incluso supuestamente expresó su disposición a renunciar a partes de las regiones de Zaporilla y Jersón y luego habló de algún tipo de intercambio de territorios. Esto realmente se discutió y hay que reconocerlo, y los estadounidenses, por cierto, no niegan este hecho, que ese escenario realmente se discutió en Alaska. Y hoy, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, reconoció que sí. En efecto, no hubo ningún acuerdo en Alaska, solo hubo una conversación entre Donald Trump y Vladimir Putin, nada más que eso. Y todas esas declaraciones sobre el espíritu de Anchorage son solo palabras vacías para desviar la atención. Y hoy Lavrov lo reconoce todo. Sergei Lavrov declaró que las palabras del secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rubio, sobre que durante la reunión entre Putin y Trump en Alaska no se llegó a ningún acuerdo, requieren aclaración. Según Lavrov, en Anchorage, donde los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieron en persona por primera vez desde el inicio de la guerra, supuestamente Estados Unidos puso sobre la mesa sus propuestas para resolver la guerra y Vladimir Putin estuvo de acuerdo con ellas. Eso, en el lenguaje de los rusos, ya es un acuerdo. Dicen que antes Steven Witkoff llevó ciertas propuestas de paz a Moscú y luego fue a Alaska para acordarlas con Donald Trump. Y el mismo Sergei Lavrov admite que sí, en Anchorage, Putin y Trump solo discutieron verbalmente las propuestas que presentó Steven Witkoff y después de eso se fueron cada uno por su lado. Al final, no hubo ningún acuerdo. A continuación les presento la cita completa de Sergei Lavrov y por favor, escúchenla con atención. El secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, dijo que en Alaska solo hubo propuestas y no acuerdos sobre la resolución en Ucrania. Por eso dicen, no se entiende por qué Moscú está tan preocupada. El asunto es que, si vemos el panorama completo, unos días antes de la reunión en Alaska, el representante especial del presidente de Estados Unidos, Steven Witkoff, estuvo en Moscú y trajo esas mismas propuestas del presidente Donald Trump. Nosotros empezamos a trabajar en ellas. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, prometió dar su respuesta en la reunión en Alaska. Bueno, al parecer a esas propuestas que Steven Witkoff trajo a Moscú. Ya en Anchorage, cuando los dos presidentes se sentaron a negociar, el presidente de Rusia, Putin, mirando a Steven Witkoff, quien también estaba presente en la reunión, empezó a enumerar las propuestas estadounidenses punto por punto.
Después de cada punto, Vladimir Putin, en presencia del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Mark Rubio, le preguntaba a Steven Witkoff si había expuesto correctamente las ideas que él había traído a Moscú antes de la reunión en Anchorage. A cada pregunta, Steven Witkoff respondía afirmativamente, dando a entender que sí, eso es exactamente lo que yo propuse. Por eso, cuando mi colega Marco Rubio dice que en Alaska solo hubo propuestas y no hubo un acuerdo, eso me genera una pregunta desde el punto de vista de lo que entendemos por acuerdo. Si una de las partes, en este caso los Estados Unidos de América, puso sobre la mesa sus propuestas de solución sobre cómo abordar esta crisis y la otra parte expresó su conformidad con esas propuestas, entonces decir que, y aquí Lavrov empieza a manipular, decir que no hubo consentimiento resulta algo poco elegante. Y de inmediato quiero señalar que en el lenguaje diplomático, consentimiento y acuerdo son dos argumentos completamente diferentes y ni siquiera se pueden poner juntos. Porque un acuerdo es un documento, el consentimiento es simplemente asentir con la cabeza. Eso también es consentimiento, de hecho. Y aquí Lavrov empieza a manipular muy hábilmente estas palabras. Continuaré la cita. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mark Rubio, también dijo durante uno de los eventos en Medio Oriente que Estados Unidos está listo para dar un paso adelante y desempeñar un papel constructivo si tiene esa oportunidad. Es decir, unir a las partes y poner fin a esta guerra. Eso es lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intentó hacer durante 1 año y medio. Todo esto probablemente puede considerarse como una confirmación de que en Alaska hubo propuestas estadounidenses que nosotros aceptamos. Pero la cita que acabo de mencionar plantea una pregunta desde otro punto de vista, dice Lavrov. Me refiero a la reciente intervención del secretario de Estado Mark Rubio en las audiencias del Congreso, cuando declaró que Estados Unidos no puede ser mediador porque apoya a Ucrania. Cuando ahora se expresa interés en que Estados Unidos juegue un papel constructivo que una a las partes, eso ya suena a una oferta de mediación. Una oferta de mediación. Por supuesto, es necesario aclarar toda esta situación, pero el hecho sigue siendo el mismo, dice Lavrov. En Alaska se discutieron las propuestas de los Estados Unidos de América, que fueron aceptadas por la parte rusa. Si traducimos toda esta enorme cita de Lavrov a un lenguaje humano, él admitió que sí, no hubo ningún acuerdo. Hubo propuestas de Steven Witkoff. Vladimir Putin las leía en voz alta a Trump y se volteaba hacia Witkoff y le decía, ¿lo estoy diciendo bien? Witkoff respondía, sí, está bien. Y Putin decía, bueno, en principio no está mal, estoy de acuerdo. Vamos a dejarlo claro, los rusos hablaron durante casi 1 año de un supuesto acuerdo entre Trump y Putin alcanzado en Alaska. Pero en realidad, y esto acaba de confirmarlo Lavrov, ocurrió lo siguiente. Donald Trump, a través de Witkoff, expresó su visión para terminar la guerra. El dictador calvo, Vladimir Putin, estuvo de acuerdo y simplemente asentía con la cabeza. Eso es todo. De nuevo, según Lavrov, esto quedó solo en palabras. No se firmó ningún documento, ni siquiera un simple comunicado o un memorando de intenciones. No se firmó ningún documento, por lo tanto no existía ningún acuerdo plasmado en un documento. Solo hubo una discusión sobre un escenario hipotético y aceptación de ese escenario. Y esto finalmente fue reconocido también en el Kremlin. Pero aquí también es importante entender la especificidad de la llamada diplomacia rusa, que ya lleva muchos años. ¿Recuerdan los alaridos de Vladimir Putin y de todo su equipo sobre que supuestamente a principios de los años 90 los estadounidenses le prometieron a Rusia no ampliar la OTAN hacia el este? Y luego engañaron a los rusos y de todos modos expandieron la alianza del Atlántico Norte. ¿A dónde? Hacia el este. Pues bien, en la realidad no existe ningún acuerdo, ninguna declaración, ningún memorándum de intenciones que establezca tales compromisos por parte de la OTAN. La OTAN legalmente nunca prometió en ningún documento no expandirse hacia el este. Pero entonces, ¿de dónde surgieron todas estas conversaciones? Así que, objetivamente, la parte occidental reconoce que hubo garantías verbales en conversaciones, en los pasillos, pero oficialmente enfatizan que no se plasmaron en un tratado internacional jurídicamente vinculante, y así es como funciona la diplomacia. No solo de palabra, no solo dándose la mano, sino que lo dejaron por escrito en un documento.
Además, estas discusiones giraban en torno a la unificación de Alemania y no sobre la incorporación geopolítica de los países del antiguo Pacto de Varsovia. Los rusos apelan en este asunto a una declaración verbal de James Baker, que se pronunció en una reunión con Mikhail Gorbachev en febrero de 1990 en el contexto de las negociaciones sobre la unificación de Alemania. Y ahí realmente se pronunció la frase de que no tenían intención de entrar en la parte oriental. Ahora los rusos intentan presentar la conversación verbal entre Vladimir Putin y Donald Trump como si fuera algún tipo de acuerdo jurídicamente vinculante. Pero eso fue solo una conversación, nada más, lo recalco una vez más. Ni siquiera se firmó un memorando de intenciones, absolutamente nada. Y Lavrov hoy lo reconoce, dice, sí, ellos lo propusieron y Putin estuvo de acuerdo. Pero incluso Lavrov, tratando de jugar con estos conceptos, confirma que sí, no hubo ningún acuerdo. Así que aquí constatamos que a Vladimir Putin lo volvieron a engañar, lo estafaron y lo traicionaron. Y en este contexto, Reuters escribe sobre los halcones belicistas. Llaman al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, a terminar con esta diplomacia mediada por Estados Unidos y comenzar una escalada en Ucrania en respuesta a la serie de dolorosos golpes de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Rusia. Según estos halcones, como señala la agencia Reuters, Washington rompió su promesa de lograr el fin de la guerra en condiciones favorables para el Kremlin. O sea, los rusos realmente creían que si Trump les decía verbalmente que iba a ayudar, ellos lo tomaban como un acuerdo, de verdad. Pero los llamados a tomar medidas duras en realidad no son nuevas. Las voces belicistas en Rusia ya antes exigían llevar a cabo una nueva movilización, empezar a atacar fábricas militares europeas e incluso usar armas nucleares tácticas. Pero estas exigencias se intensificaron y agudizaron nuevamente después de una serie de ataques de largo alcance de los militares ucranianos, que afectaron Crimea y Moscú, provocando una fuerte crisis de gasolina en el país y obligando a las autoridades de Crimea a declarar el estado de emergencia en la península en plena temporada turística. Ahora vamos a hablar de eso. Y aquí, para ilustrar estos ánimos promilitares en Moscú, les voy a citar al histérico dueño del canal de televisión TV, Tsargrad Konstantin Malafev, y él declaró lo siguiente: ¿qué más debe pasar antes de que empecemos a luchar de verdad? La guerra significa la victoria a cualquier precio. ¿Por qué no usamos armas nucleares que nuestros antepasados desarrollaron y acumularon precisamente para este propósito? Escuchen, si notan eso, o sea, Malafev sigue diciendo esa tontería de que todavía ni siquiera hemos empezado a luchar, que esto aún no es de verdad. Así que no es de verdad, esto es una operación militar especial. ¿Por qué de repente usan la palabra guerra? Y ahora una nueva ola de personas que quieren usar armas nucleares se ha revelado porque creen que al tonto de San Petersburgo, Vladimir Putin, lo volvieron a engañar y traicionar. Dicen que Donald Trump rompió un acuerdo de caballeros que se hizo en Alaska. Pero aquí la pregunta es, ¿tiene Putin algo más con qué atacar aparte de las armas nucleares? Por cierto, eso es algo que nunca hará. Mientras tanto, Crimea poco a poco se está alejando de la órbita de Rusia. Las autoridades designadas por Rusia, las llamadas autoridades de la Crimea y Sebastopol anexadas, hoy anunciaron oficialmente la introducción del estado de emergencia en la península. Entonces, se introduce el estado de emergencia en la República de Crimea. En la ciudad heroica de Sebastopol y en la República de Crimea introducimos una situación de emergencia, declaramos estado de emergencia a nivel regional tanto en la República como en la ciudad. Pero la situación con el combustible es la más complicada. Quiero decir que hoy se están tomando medidas, y por orden del presidente, suficientes para resolver este problema. No puedo decir exactamente cuánto tiempo tomará ahora, ni puedo anunciar públicamente el plan de acciones. Sin embargo, estamos actuando. Nadie se queda de brazos cruzados. En cuanto a los cortes de electricidad, lamentablemente, debido a los ataques de drones enemigos, es imposible mantener un horario que satisfaga a todos. A menudo, los horarios que se publican no coinciden con la realidad. Y vuelvo a decir, vamos a superar este momento difícil juntos. No es fácil. Nunca habíamos pasado por algo así. Oficialmente, el régimen de estado de emergencia en Crimea comenzó a funcionar el 26 de junio a las 13:00 hora de Moscú y continuará hasta que la situación mejore. Durante la vigencia de este régimen, las autoridades de Crimea tienen derecho a restringir la libertad de movimiento, suspender el funcionamiento de empresas y llevar a cabo la evacuación forzada de la población. Antes de esto, las autoridades ucranianas anunciaron el aislamiento de Crimea respecto de Rusia y la conversión de la península en una isla.
Para esto, las Fuerzas Armadas de Ucrania, con la ayuda de drones, primero establecieron un control efectivo sobre el movimiento en la carretera federal R-280 que los rusos llaman Novorossiya, la cual conecta la región de Rostov con Crimea anexada a través de los territorios ucranianos ocupados. Como resultado, en la península surgió una escasez de combustible que a mediados de junio se agravó en las gasolineras, simplemente detuvieron la venta de gasolina y diésel para la población común. Sí, lo repito una vez más, en Crimea la gente común simplemente no puede comprar gasolina. Mientras tanto, en medio de los continuos ataques de drones ucranianos, los apagones masivos, la falta de combustible en Crimea y las restricciones en la comunicación ferroviaria con Rusia, en la entrada al puente de Kerch desde el lado de la península de Crimea ya se ha formado una fila de casi 2.500 autos. Solo quiero señalar que hace apenas 2 días había una fila de 600 autos ahí. Ahora ya son 2.500. Esto indica que la cantidad de personas que quieren huir de Crimea sigue aumentando. Por cierto, para entrar a Crimea, por el puente de Crimea, todo está tranquilo. Por alguna razón, casi no hay interesados. Es extraño. ¿Por qué será? Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban sus opiniones y conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, se los agradeceré mucho. Pueden hacerlo con cualquier donación a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Y ahí mismo, por cierto, está el enlace a nuestra comunidad privada Peachy Insight en la plataforma Patreon, donde discutimos con ustedes varios temas que no se publican aquí en YouTube. Y ahí también respondo a sus preguntas personales. Así que vayan, suscríbanse y apoyen este canal, se los agradeceré mucho. Eso es todo. Cuídense, adiós a todos.